Muchachos, buenas tardes. Bienvenidos a este capítulo que estamos abordando semana con semana en nuestra materia de lógica. Recordarán que hace varias semanas estábamos anotando un recuadro en su libreta que yo les presenté en la pantalla, donde explicábamos el paso por paso en el cual un sujeto, una persona, es capaz de aprender, es capaz de conocer una cosa a través de una serie de procesos como la simple aprehensión, el juicio y el raciocinio. Muy bien. Entonces quiero que nos demos cuenta que en todas estas clases, después de ese apartado, todo esto que hemos observado pertenece a la primera operación mental de la simple aprehensión. Con este es donde vamos a concluir con este primer apartado, y que el título de este mismo será el término. Muy bien. Entonces vamos a tratar de definir esta palabra. Veremos que también existe una división del término. Hemos escuchado algunas palabras, por ejemplo, de unívoco, equívoco o análogo. Entonces es aquí donde podemos nosotros, o bueno, vamos a poder definirlos. Muy bien, entonces prepárense para que podamos tener muy en cuenta estas anotaciones, chicos. Y muy bien, la característica principal del término, el título que estamos viendo, es su calidad de signo. Ustedes preguntarán a qué se refiere con todo esto. Bueno, el término mismo, como un sonido o palabra escrita, pasa a segundo plano en la atención de la mente. ¿De acuerdo? O sea, es decir, tenemos un significado, pero el término como tal pasa a segundo plano en nuestra intelección, en nuestra mente, en el intelecto. Por eso es difícil corregir los errores de quien lo interpreta, porque es algo intelectual. Muy bien, y como vimos anteriormente, si mal no recuerdo la clase pasada, se vuelve complicado cuando una división no es física, sino que es intelectiva, por todo lo que conlleva. Muy bien, es algo muy grande. La mente, enfrente de un término, no lo considera tanto como en su materia o en su materialidad, mejor dicho, sino en cuanto al significado que evoca. Por eso es complejo, por esta terminación que no se reduce a un aspecto físico, sino intelectual. Repito, la mente enfrente de un término, no lo considera tanto en su materialidad, sino en el significado que evoca. ¿Qué significa ese término? ¿Qué significa esa palabra que me has dicho? ¿De acuerdo? Entonces, y es que el término es ante todo un signo. Esto es muy importante. El término ante todo es un signo. Y por signo debería entenderse como todo aquello que conocido nos lleva al conocimiento de otra cosa. Ese es el término de signo. Muy bien, el significado. Entonces, nosotros en nuestro vocabulario tenemos palabras, ideas, imágenes, incluso. Muy bien, las utilizamos cotidianamente. Cada vez, utilizamos palabras en nuestro lenguaje, tenemos ideas en nuestra mente, o también nos hacemos algunas imágenes cuando nos imaginamos algo. Entonces, pero hay que tener en cuenta que las palabras no solo se refieren a las ideas. En muchas ocasiones solo evocan imágenes. Una palabra evoca imagen, no siempre ideas. O también pueden determinar algunos objetos físicos singulares. Cuando una persona no entiende el significado de una palabra, entonces se queda generalmente con la simple imagen, ¿de acuerdo? Porque el significado no le bastó. Supongamos a un pequeño donde se le presenta quizás el motor de un automóvil. El niño no sabrá el significado del motor. Sin embargo, podrá quedarse con la imagen que acaba de tener al contemplar este aspecto, esta materia. Muy bien. Entonces, vamos con otro ejemplo, ¿no? Los niños, al pronunciar la palabra papá, no tienen la idea de padre. Es decir, no saben quizás qué significa papá.
solamente nos queda la imagen singular de su propio padre. Muy bien. Es decir, el niño de 5 años, de 4 años, sabe decir papá, pero porque sabe que él es su papá, porque lo ha visto, porque le ha dado ese nombre. Sin embargo, el niño no sabe cuál es el significado, el término de papá. Muy bien. Entonces, esa es ahí como la dificultad. De aquí se deduce la deficiencia en los conocimientos de aquellas personas que solo acostumbran a aprender de memoria, al pie de la letra, pues. Las lecciones de los libros, pero que no logran captar el objeto. Luego ha pasado, ¿no? Esto puede ser y no puede ser, pero lo pongo de ejemplo. Hay algunos que pueden sacar, bueno, yo lo comparto desde mi experiencia. En su momento tenía calificaciones de 9, uno que otro 10, y uno podría decir, es muy inteligente, ¿no? Eduardo sí piensa mucho. Sin embargo, al darme cuenta que yo no tanto aprendía, sino más bien retenía, lo aprendía de memoria, mas no tenía muy en cuenta el significado del término. Si por ejemplo me dijeran a mí en aquel entonces qué es la lógica y me dieran la definición, pues me grabo la definición completa como es. Pero aquí el asunto es que quizás a lo largo del tiempo se me olvidó la definición porque lo aprendí, pero no fui consciente del término. Entonces, bueno, vamos a dejar este punto por aquí. Vamos con el siguiente apartado. Así como todo lo que hemos visto en las clases pasadas hay una división, igual en el término existe una división. Esta división, serán calificadas como unívoco, equívoco y análogo. Muy bien. Estos van a ser los últimos puntos que veremos de esta sesión para que los tengamos muy presente. Y muy bien. El término unívoco es el que se aplica de la misma manera a los objetos que expresa. Es decir, bueno, eso sería la definición. Vamos a explicarlo. Es decir, que hay un término que se puede utilizar en otros de manera unitaria, que no haya dificultad en si es distinto o no, sino que hay algo que lo relaciona. Es un término único, por lo tanto unívoco. El término equívoco es el que se aplica de modo diferente, el que tiene distintos significados en la misma frase o también en la oración. Vamos con un ejemplo del término unívoco, poniéndonos en la palabra silla. Cuando pensamos todos en silla, obviamente viene a nuestra memoria un objeto con quizás 4 patas, quizás un respaldo que sirve para sentarse. Esa es una silla. Eso es un término unívoco. No importa si la silla tiene 4 patas o si tiene 3 o si es de una base giratoria, no importa. Tenemos el término unívoco. Todos sabemos qué es una silla. Sin embargo, en el término equívoco es cuando tenemos una palabra, pero puede utilizarse en diferentes contextos. Por ejemplo, la palabra león. León es un animal, es un felino, ¿de acuerdo? Lo tenemos muy presente. Pero también existe la constelación del León. Y también podemos decir que existe la ciudad de León, en Guanajuato. Incluso hay un estado llamado Nuevo León. Como verán, este término es equívoco porque puede ser utilizado en diferentes contextos. No solamente en uno, a diferencia de la silla, que todos entendemos que nos referimos a una cosa. Sin embargo, con león nos referimos a una complejidad de significados. Muy bien. Entonces, esa es la gran diferencia entre unívoco y equívoco. No por el título equívoco significa algo equivocado, no, sino que tiene una complejidad de ser entendido. Y obviamente, en un texto, en un escrito lógico que estén realizando, todo tiene que tener un orden para que si yo estoy hablando del león como felino, no hable del león de la constelación o del león de una ciudad. Muy bien. Y por último, los términos análogos son aquellos, atención, en el que se aplica a diversos objetos,
con un significado en parte igual y en parte desigual. Muy bien, supongámonos con un ejemplo. Los términos como bueno, verdadero, son aplicables a muchos objetos y esto es la analogía. Por ejemplo, es bueno que el hombre se alimente, así como es bueno que el hombre corra. Como verán, el término bueno puede ser aplicado en estos diferentes contextos, porque son análogos. Sabemos que el término bueno se refiere a algo que es totalmente aceptable y correcto, podemos decir. Muy bien. Entonces, quedémonos con esa definición de análogo. Se aplica a diversos objetos con un significado en parte igual y en parte desigual. Es como cuando decimos, pues más o menos se parece a esto. ¿De acuerdo? Porque hay una relación semejante. Muy bien. Entonces, es lo que podríamos decir de este tema de los términos como tal. Sin embargo, permítanme concluir con este apartado. Permítanme leerlo. Por otro lado, se ha dividido los términos en, atención, en categoremáticos y en sincategoremáticos. Los primeros son los que tienen un significado por sí mismo, es decir, una palabra y un solo significado. No es equívoco, sino unívoco. Expresan directamente una realidad, natural o como tal. ¿De acuerdo? En cambio, los términos sincategoremáticos solo sirven como relaciones entre los primeros. Expresan enlaces sintácticos en el mismo lenguaje. Sus ejemplos más importantes están en las preposiciones y las conjunciones. ¿Qué son las preposiciones? Las palabras que conectan a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, para, por, sí, etc. Las preposiciones. ¿Y cuáles son las conjunciones? Son las palabras, son los términos que enlazan un texto con otro. Por ejemplo, las palabras y, la Y, por ejemplo, autos y motocicletas, ven que está uniendo, es una conjunción. O también podemos decir autos o camionetas, que igual está uniendo. Muy bien. Entonces, esta última división tiene grandes aplicaciones en la lógica moderna. A los términos sincategoremáticos se les llama allí como conectores o también operadores lógicos. Que bueno, eso se desarrolla más que nada en el estudio de esta materia. Chicos, sin más por el momento, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Esperando que en esta semana me entreguen sus trabajos. Y ante todo, muchas gracias. Que pasen una excelente semana.